circuito que nosotros ya conocemos. Y ahí tenemos que aplicar el modelo de superposición. En el modelo de superposición decíamos que las fuentes de tensión de corriente continua se cortocircuitaban, es decir, iban a tierra, al igual que los capacitores se cortocircuitaban, ¿verdad? Y me quedaba un circuito equivalente. Este circuito equivalente que yo genero, lo voy a tener que pasar al modelo R. Voy a dibujar aquí una vez más, por objeto de nuestro análisis, cómo queda aplicado el modelo de superposición, ¿verdad? El modelo de superposición queda aquí una resistencia de colector. Por acá esto va a tierra, por acá esto va a tierra, por aquí hay el voltaje de salida, ¿verdad? Por aquí hay una resistencia de base. Y por acá hay un voltaje de entrada, ¿verdad? Esto es base, emisor y colector. Muy bien, ¿sí? Entonces este es aplicado el modelo de superposición. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar el modelo RE que tenemos por acá. Este es el modelo RE, ahora simplemente vamos a tener que sumar lo que estaba aquí. Vemos que entre la base y tierra hay una resistencia de base, la voy a colocar por aquí. Y vemos que entre el colector y tierra también hay una resistencia, que es la resistencia del colector. ¿Sí? Por acá nos damos cuenta que el emisor está yéndose a tierra, ¿verdad? Entonces, por aquí tengo la base. Y por aquí yo voy a representar de igual forma al colector. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que tengo esto, voy a resolver. Lo que yo siempre necesito encontrar es mi impedancia de entrada. ¿Sí? Y mi impedancia de entrada para configuración de polarización fija ya no estará únicamente en beta R, sino que ¿a qué va a ser igual esa impedancia de entrada? A esa resistencia de base en paralelo con esa resistencia beta R, ¿verdad? Perdón, y esta es R minúscula. Muy bien. Por acá también es RE minúscula. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, beta R. Entonces yo voy a decir que esa es mi impedancia de entrada. ¿Qué pasa cuando yo tengo una variable o una resistencia, digamos que tengo 10K? 10K que están en paralelo con 1K. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué se va a aproximar el paralelo de esos dos? Se va a aproximar a los 10K. ¿A los 10K? A ver, creo que hagamos. sí. Cuando hay en paralelo una resistencia muy grande, en paralelo con una resistencia muy pequeña, el valor suele aproximarse ¿a cuál? A 1. A 1, ¿verdad? Siempre se aproxima al valor más pequeño. ¿Sí? Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo y una es muy grande con respecto a la otra, el paralelo de las dos se va a aproximar a la más pequeña. Por lo tanto, yo tengo aquí dos resistencias, donde la resistencia beta RE, que es esa ganancia beta por esa resistencia en el emisor interna del transistor, va a ser muy pequeña con respecto a esa resistencia de base. Por lo tanto, yo voy a aproximar que mi impedancia de entrada será igual a esa ganancia beta por esa resistencia en el emisor. ¿Sí? Por esa definición, ¿no? Que dos resistencias en paralelo, una muy grande y una muy pequeña, se aproxima siempre a la más pequeña.
Y la impedancia de salida, si yo me doy cuenta, la impedancia de salida también está en paralelo. Esa resistencia de salida interna del transistor y que está en paralelo con una resistencia en el colector. Entonces yo voy a hacer la misma aproximación, ¿sí? En este caso, la resistencia de salida es bastante alta con respecto a la resistencia del colector. Por lo tanto, mi impedancia de entrada será igual a la resistencia, mi impedancia de salida será aproximadamente igual a la resistencia del colector. Y de aquí me salen dos fórmulas importantes, tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida. Me salen dos fórmulas importantes para definir el comportamiento del transistor en AC. Yo pongo aquí, ¿por qué? Porque, bueno, voy a poner por aquí, porque esa beta RE es mucho más pequeña que la resistencia de base y RC también es mucho más pequeña que esa resistencia de salida interna del transistor. Y otra cosa me falta definir, ese voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada yo lo voy a definir que va a ser igual a mi corriente de base, que sabemos que es la corriente de entrada, por mi impedancia de entrada. ¿Sí? Reemplazando esto, yo sé que mi corriente de base va a multiplicar a lo que hemos calculado, beta por la resistencia del emisor. ¿Sí? Por lo tanto, yo de aquí puedo definir que la corriente de base, bueno, ahí le vamos a dejar. Vamos a definir simplemente el voltaje de entrada. Ahora vamos a definir el voltaje de salida. El voltaje de salida está definido por en este caso sabíamos que circulaba ¿quién? La resistencia del colector, ¿verdad? Pero en este caso circula de una manera contraria al sentido del voltaje de salida. Tendría que calcularlo. Tendríamos que dibujar esto al revés. Bueno, dejémosle. Ya. Por lo tanto, me quedaría igual que esa corriente de salida será la corriente del colector multiplicada por la impedancia de salida. Por lo tanto, el voltaje de salida será igual a menos esa ganancia beta por esa corriente de base y por esa resistencia del colector. Entonces, hemos definido el voltaje de entrada y hemos definido el voltaje de salida. Entonces, una vez que yo que ya sé el voltaje de entrada y el voltaje de salida, puedo definir la ganancia en voltaje. Sabemos que el valor de ganancia siempre es igual al valor de entrada sobre el valor de salida sobre el valor de entrada. En este caso, la ganancia de voltaje sería igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y me quedaría beta por mi corriente de base, por mi resistencia de colector, sobre la corriente de base, por mi ganancia beta y por mi resistencia RE. ¿Verdad? Y este con este se va y este con este se va. Y me queda igual que mi ganancia de voltaje va a ser igual a menos beta, perdón, a menos mi resistencia de colector sobre mi resistencia del emisor interna del transistor. Ya. Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para poder explicar de mejor manera.
Voy a decir que yo tengo este circuito de polarización fija, ¿sí? Que yo lo voy a polarizar con un voltaje de corriente continua de 12 voltios y le voy a conectar una resistencia de base de 470 kiloohmios y una resistencia de colector de 3 kiloohmios. Le pido determinar el valor de la ganancia en voltaje de esta señal. Muy bien. ¿Ya copiaron? Copien el ejercicio, por favor. ¿Ya estamos? Bueno. Ya les voy a poner un ejercicio para que ustedes lo hagan. Muy bien. Entonces tengo esta configuración de polarización fija y le pido encontrar la ganancia de voltaje. Para poder determinar la ganancia de voltaje, yo necesitaría determinar ¿qué cosa? Mi resistencia del emisor, ¿verdad? Muy bien, le voy a poner que tenemos una ganancia beta de 100. Me falta aquí un dato, voy a decir que hay una ganancia beta de 100. Entonces, si necesito determinar la ganancia de voltaje, necesito conocer la resistencia del emisor, ¿verdad? Y esa resistencia del emisor interna va a ser igual a 26 milivoltios sobre mi corriente del emisor, ¿sí? Pero yo no conozco la corriente del emisor, ¿sí? La corriente del emisor la desconozco, ¿sí? Pero lo que sí recuerdo es que me iba al circuito de configuración de polarización fija y si recuerdan, por aquí habíamos aproximado que la corriente del emisor era igual a 0, ¿verdad? En este caso. Pero como vemos que aunque esté igual a 0, aunque esté directamente a tierra, tiene una resistencia interna. Por lo tanto, nosotros ya no vamos a aproximar que la corriente del emisor es igual a 0. ¿Sí? Sino que vamos a decir me tengo que cambiar de bueno, sino que vamos a hacer la aproximación que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que la corriente del emisor era igual, ¿a qué era igual la corriente del emisor? ¿Cuál fue la aproximación que habíamos hecho en un caso? Por favor, dame ese dato. A ver, Gina, ¿cuál era a qué era igual la corriente del emisor? Estoy buscando, profe. Ya, a ver, Andrés. No era igual, Inge, disculpe. ¿A qué era igual? A corriente B por 1 más beta. Correcto. Gracias, Viviana. A la corriente de base por 1 más la ganancia beta. Esa fue la aproximación que hicimos, ¿verdad? Entonces, yo aquí conozco beta, sé que hay 1, pero desconozco la corriente de base. Muy bien. Entonces, tengo que calcular la corriente de base. ¿A qué era igual la corriente de base en la configuración por polarización fija? Es igual a voltaje de entrada por beta
por R. A ver, voltaje de corriente continua. No, no dijo polarización fija, Inge. Sí, la corriente de Ah, base. pero de la otra, en DC. Correcto. Ya, y Ah, aquí es donde quiero llegar. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, yo necesito los datos que me ha generado mi polarización en DC para poder generar los datos en AC. Quiere decir que en el transistor están fluctuando tanto valores en DC como valores en AC. Eso es lo que está pasando. Y vamos a ir representando también, de alguna forma vamos a representar cómo funciona ese transistor. Entonces sabíamos que en polarización fija, la corriente de base la delimitamos por la polarización. Recuerden, por la polarización en DC delimitamos la corriente de base. Por lo tanto, yo la puedo calcular diciendo que es igual a 12 menos 0.7 sobre 470 kiloohmios, ¿verdad? ¿Cuánto me da esto? ...24.04 microamperios. Me corrigen tal vez si me equivoco, ¿no? Muy bien. Sí, Entonces, Inge, sí está. muy Sí, está bien, bien. gracias, Tren. Entonces, ya una vez que calculé la corriente de base, ahora sí puedo calcular la corriente del emisor, ¿sí? Que aunque habíamos dicho que para polarización fija era cero, vemos que tiene una resistencia interna que no deja que se haga cero. Por lo tanto, esta corriente del emisor va a ser igual a 2.43 miliamperios. 2.43 miliamperios. Muy bien, entonces ya conozco la corriente del emisor. Ahora sí puedo calcular lo que necesitaba. La resistencia interna del emisor, es decir, 26 milivoltios entre 2.43 miliamperios. ¿Cuánto me da esto? 10,30. Ya, muy bien. Tiene que ser muy pequeñita. Recuerden que es una resistencia interna bastante pequeña porque era despreciable, ¿verdad? Para el dios. Entonces, si salió 10,70 ohmios, quiere decir que hemos hecho bien el cálculo porque es bastante pequeña. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo calcular la ganancia de voltaje, que es igual a menos el valor de la resistencia del colector sobre la resistencia interna del emisor. La resistencia del colector era igual a 3 kiloohmios sobre la resistencia interna del emisor, que es 10,70 ohmios. Me da igual que la ganancia de voltaje. Recuerden, las ganancias son adimensionales siempre. Tanto beta como esta ganancia de voltaje serán adimensionales. Por lo tanto, 3 kiloohmios entre 10,70 ohmios, ¿cuánto me da? Menos 280.37 ohmios. 37, nada, es adimensional, ¿no? Ya se fueron los ohmios, ¿sí? Punto 37 y esa es toda la ganancia. Entonces ahora vamos a representar qué nos están dando estos datos, ¿sí? Entonces yo voy a representar de la siguiente forma. Muy bien. Aquí nosotros podemos ver que en los datos que nos ha proporcionado el ejercicio, ya, muy bien.
Ya. Muy bien. Por aquí hemos visto que tenemos un voltaje de base, ¿verdad? También hemos visto que tenemos un voltaje en el colector, donde evidentemente cae mi voltaje de salida. ¿Sí? Y vimos que el voltaje de base tiene que establecerse en un punto en DC, primeramente. Tiene que establecerse en un punto en DC fijo. Porque también sabemos que al inicio tenemos que establecer un voltaje, una corriente de base en DC, que en este caso fue de 24.04 microamperios. ¿Sí? Pero recuerden que este es un voltaje de base en DC. Lo mismo por acá. El voltaje de colector, primero voy a tener que establecer mi voltaje de colector en DC. ¿Sí? Donde yo voy a decir que mi corriente de colector, le voy a poner que es 2,40 miliamperios, porque la ganancia era 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, son valores de polarización en DC fijos, ¿sí? Y después nos damos cuenta, ¿sí? Y después nos damos cuenta. Entonces yo por aquí tengo los 12 voltios, ¿verdad? Los 12 voltios vienen, polarizan, generan esta corriente de base, generan un voltaje de base en este punto, por acá como está abierto, no pasa nada, generan un voltaje de base en DC, ¿verdad? Para polarizar los elementos. Muy bien. Pero por este mismo terminal de base, tengo mi señal de audio, que va a ser ese voltaje de entrada, ¿verdad? Donde se encuentra ahora con un cortocircuito, ¿sí? Permitiendo generar ahora un voltaje de base en AC, ¿sí? Y esto está pasando al mismo tiempo, ¿no? Voy a ponerlo más abajo. Voy a representarlo más abajo, porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Voltaje de base en AC, donde hay una corriente de base. Recuerden, estos son valores otorgados por la fuente de polarización en DC, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ahora voy a tener un voltaje de entrada. Por ejemplo, yo voy a simular que es este voltaje de entrada. ¿Sí? El voltaje de base de polarización fija era igual a ¿cuánto? A 0.7 voltios, ¿verdad? Es decir, que si ustedes van con un multímetro y miden la entrada aquí, les va a dar 0.7 en DC. Y si vienen con un multímetro y miden el voltaje de base aquí en AC, les va a dar un voltaje RMS. Es decir, un RMS de este voltaje de entrada que está fluctuando aquí. ¿Sí? Y ahora, el voltaje de colector. Recuerden que el voltaje de colector era igual al voltaje de corriente continua menos la corriente del colector por la resistencia del colector, ¿verdad? El voltaje del colector sería igual, por lo tanto, a 12 voltios menos 2,40 miliamperios por 3 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto?
¿Cuánto me da eso, chicos? Háganme el cálculo, por favor. 4.8. 4.8. Ya, muy bien. 4.8 voltios. Quiere decir que si usted va en el colector y mide en DC, va a tener 4.8 voltios. Y asimismo, en ese mismo voltaje de colector, va a tener fluctuando el voltaje de salida, ¿verdad? Pero el voltaje de salida nos damos cuenta que está desfasado 180 grados. ¿Por qué? Porque la ganancia fue negativa, por lo tanto hay un desfase de 180 grados. Muy bien, quiere decir que por aquí efectivamente está circulando mi corriente del colector, ¿verdad? En DC. Y en DC para acá no pasa nada. Pero cuando viene ya esta fuente de corriente en AC, este voltaje ya no es solo de corriente directa, sino que también de corriente alterna y permite generar el flujo del voltaje de salida. ¿Con qué ganancia sale este voltaje de salida? ¿Con qué ganancia sale? Con esta ganancia de voltaje que hemos calculado de 280.37 voltios. Quiere decir que aquí va a salir desfasado. Con respecto a la entrada, aquí sale desfasado. Es decir, sale para abajo. Por acá sale para arriba. ¿Ya? Por acá hacia arriba. Y este voltaje de entrada, este voltaje de salida, por así, va a ser igual a esa ganancia que he calculado por ese voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, lo que habíamos dicho, que la configuración de emisor común tenía una baja impedancia de salida, ¿verdad? Una baja impedancia de salida que permitía tener una gran ganancia de voltaje. Eso es lo que nosotros podemos deducir. Tienen una gran ganancia de voltaje, pero desfasada, pero la señal sale desfasada a 180 grados. ¿Sí? 180 grados. ¿Sí? Por eso ustedes se habrán fijado ahora que estuvieron haciendo sus prácticas, que por lo general aquí se le aplica un transistor PNP, ¿verdad? Sí se habrán dado cuenta que las configuraciones de los amplificadores tenía aquí un transistor NPN y por acá un transistor PNP. ¿Por qué? Porque el NPN genera una fuente de señal desfasada, por así decirlo, negativa. Entonces, por lo tanto, yo no voy a poder activar otro transistor NPN, sino que voy a tener que poner un transistor que se active con pulsos negativos, es decir, un PNP. Y al multiplicar estos dos ganancias, ¿sí? Se hace o se obtiene una señal de entrada no invertida como la que sale aquí, sino ya sin ese desfase de 180 grados, ¿sí? No sé si se entienda. Entonces, yo de aquí en adelante, cuando usted hable de un transistor y lo quiere trabajar como un amplificador, recuerda que tiene que establecer el punto de operación mediante un voltaje en DC, ¿sí? Mediante un voltaje en DC. Y después va a tener que determinar la ganancia de voltaje que gana en AC, ¿sí? Que no es la misma ganancia de voltaje. Este beta es la ganancia en DC. Sí, es esa ganancia en DC que me permite aumentar la corriente del colector, ¿sí? Y si me permite aumentar la corriente del colector, me permite aumentar, sí, la amplificación, por así decirlo, ¿sí? Pero no es quien determina la ganancia de esta entrada con respecto a esta salida. No es el punto primordial, ¿sí?
No sé si está entendido. Espero que hayan entendido cómo funciona el transistor como un amplificador. ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez se entendió, no me entendieron. Algo que les quede en el aire. Díganmelo, por favor. Ya. Entonces todo está entendido. Inge, Digan. disculpe una preguntita. Entonces, ¿es necesario encontrar entonces el voltaje de entrada para la configuración en DC? O sea, para hacer esto, el voltaje de entrada en DC. El voltaje de entrada en DC es el voltaje de base, ¿no? Nos damos cuenta que es el voltaje de base. ¿Sí? Y que lo vamos a necesitar calcular, sí, porque necesitamos saber algunos datos, ¿no? Establecer cómo quedó polarizado este punto. ¿Sí? En este caso es de 0.7 voltios y nosotros sabemos que el voltaje de base del DC siempre va a ser pequeñito, recuerden, el voltaje de base siempre va a ser pequeñito, ¿sí? Y de ahí mismo va a fluctuar un voltaje de base en alterna, o por así decirlo. La base va a dejar que pase esa señal en alterna por el mismo terminal, ¿sí? Quiere decir que si yo cojo un multímetro y lo mido en AC, me va a salir el RMS del voltaje de entrada, ¿sí? Esa es la forma como trabaja en realidad un transistor. Muy bien. Vamos a quedar hasta aquí. Yo no voy a entrar en detalle de las otras configuraciones.